Hace poco mis amigos de Puli Films hicieron una encuesta en su Instagram preguntándole a su público cuál creían que era la mejor serie animada de superhéroes de todos los tiempos. Muchas de las respuestas hablaban de joyas como Batman la serie animada, Justicia Joven, Teen Titans, la viejita, ¿verdad? Pues sí, ni modo que la nueva, Invincible y muchas otras. Sin embargo, para mi sorpresa, la serie ganadora de la encuesta fue Spectacular Spider-Man. Y la verdad es que esto me sorprendió. Digo, se había escuchado que se trataba de una buena serie y se veía que tenía un lugar especial en el corazón de muchos fans, pero no pensé que tanto. Es por eso que me decidí a ver por primera vez en la vida esta serie animada para ver si realmente es tan buena como todo mundo dice. ¿Y por qué no la habías visto? Es que las cosas en mi vida se pusieron un poco difíciles en cierta época y la verdad es que no hubo chance de ver nada. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace más o menos... ¿Qué edad tienes? En este video te voy a hablar del concepto base de Spectacular Spider-Man de acuerdo con el creador de la serie, los guiños a los cómics, los arcos narrativos, los personajes, la polémica cancelación y todo lo que conforma esta serie tan elogiada para ver si realmente está al nivel de las otras leyendas. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar a Spectacular Spider-Man muy, pero muy en serio. Antes de comenzar de lleno con el tema... Alguien te patrocinó este video, ¿verdad? De hecho, no. Ah, ¿no? No. Pero entonces, ¿por qué? Yo me autopatrociné este video. Este próximo sábado 2 de septiembre a las 6 de la tarde voy a dar una plática de la historia de los superhéroes en la Ciudad de México. La idea es dar la plática y después quedarnos a convivir un rato tipo meet and greet. Voy a hablar de los referentes mitológicos de los superhéroes, cómo fue su evolución a lo largo de los años, cómo fueron cambiando a través de eventos como la Segunda Guerra Mundial, hasta que se convirtieron en los personajes que vemos hoy en día en el cine. Si estás interesado en asistir, te dejo un link en la descripción para que consigas tus boletos, te dejo el mapa y un correo por si tienes dudas. Yo personalmente estaré contestando esos correos. Son pocos lugares porque la idea es que platique con cada uno de ustedes y que haya bastante tiempo para conversar y sacarnos fotos y todo con calma. O sea, no es evento masivo, es algo más personal. Los primeros boletos tienen un precio especial si usas este código que te dejo aquí. Entonces, si vives en la Ciudad de México, me encantaría verte por ahí. Ahora sí, sigamos con el tema. Spectacular Spider-Man fue una producción de Adelaide Productions, una división de Sony para televisión, y fue emitida del 8 de marzo del 2008 al 18 de noviembre del 2009. Es decir, solo estuvo al aire durante poco más de año y medio. De hecho, a pesar de su gran fama, solo contó con 2 temporadas de 3 episodios cada una, aunque originalmente estaba planeada para que contara con 5 temporadas, 65 episodios y varias películas animadas para televisión que unieran una temporada con la otra. Y creo que esto también juega un papel en el estatus legendario de la serie, que fue algo que terminó súbitamente y que pintaba para ser algo mucho más grande de lo que ya fue. Otro punto muy importante para el éxito de esta serie fue su creador, me refiero al escritor Greg Weisman. Weisman es un escritor que comenzó trabajando en DC Comics, coescribiendo historias como Captain Atom y algunas otras que jamás fueron publicadas acerca de Black Canary, pero que posteriormente fueron adaptadas en el cortometraje de Green Arrow Showcase. Del lado de la animación fue el creador de la caricatura Gárgolas, otra animación con un fandom de culto, además de escribir para Batman el Valiente, Ben 10, Max Steel, la viejita, ¿verdad? Pues sí, ni modo que la nueva, Kim Possible, e incluso desarrolló la serie Justicia Joven, otra serie animada de culto. Ya desde ahí te das cuenta de que se trata de un escritor súper talentoso. Pero bueno, ¿cuál era su objetivo para Spectacular Spider-Man? Durante un panel de la San Diego Comic Con del 2007, en donde se presentó por primera vez esta serie, Weisman dijo que la temática sería la educación de Peter Parker. Se trata de un Peter que acaba de perder al tío Ben apenas hace 4 meses y pasó su verano distrayéndose de esta pérdida a través de experimentar con los poderes de Spider-Man. Sin embargo, tras entrar de nuevo a la preparatoria, se da cuenta de que ahora tiene que lidiar con la responsabilidad de estas nuevas habilidades, con sus emociones, con las deudas que se le acumulan a la tía May. La viejita, ¿verdad? Pues sí, ni modo que... Pues sí. Y sobre todo tiene que aprender a balancear su vida privada como Peter Parker y sus amistades con el hecho de ser Spider-Man, algo que a menudo lo deja mal parado frente a sus amigos más cercanos. Se trata de Peter Parker en sus años formativos. De hecho, los arcos argumentales también siguen este concepto de la educación de Peter Parker, porque se llaman química, biología, criminología, drama, etc. Se trata de una caricatura de trazos simples, pero cuyas historias son mucho más profundas y emotivas de lo que uno podría pensar en primera instancia. Y según Weisman,
Wiseman su biblia para poder desarrollar esta caricatura, o sea, su mayor fuente de inspiración, fueron las historias clásicas del personaje, las que fueron escritas por Stan Lee y Steve Ditko. Cuando ves los primeros episodios de Spectacular Spider-Man, te das cuenta de que siguen un tropo común conocido como el villano de la semana, el cual consiste en presentar un antagonista diferente cada episodio, tal y como también lo vemos en series como Power Rangers, Smallville o Scooby-Doo. Este tropo era muy útil cuando el contenido estaba pensado principalmente para televisión, porque regularmente no veías estos capítulos de forma ordenada. Es decir, hoy en día lo más común es ver una serie en orden porque las plataformas te lo permiten. Pero en tiempos barbáricos, Como tu niñez, ¿no? pues sí, la verdad es que este era un lujo que muchas veces no te podías dar. El villano de la semana entonces funcionaba muy bien porque le permitía a la audiencia ver los capítulos en desorden sin que esto afectara su experiencia. Y bueno, en Spectacular Spider-Man este tropo tiene un plus. Los primeros episodios de esta serie se parecen mucho al run de Stan Lee y Steve Ditko, quienes durante su tiempo escribiendo al personaje sentaron las bases de lo que Spider-Man es hoy en día y presentaron de esta manera algunos de sus villanos más icónicos. Cada cómic presentaba a un villano nuevo, desde Vulture hasta el Duende Verde, tal y como lo vimos en Spectacular Spider-Man, lo cual hace que la serie se sienta muy similar al run clásico del personaje. Entonces aquí vemos cómo es que estos tropos tenían una utilidad y cómo es que hay algunas maneras interesantes en que se usaban. Otro punto que retoman de la etapa de Lee y Ditko es que presentan a varias mujeres como potenciales parejas de Peter Parker, como Betty Brant y Liz Allan, pero de cierta manera te plantean que Gwen Stacy es la indicada para Peter, tal y como Stan Lee quería. ¿Quién Mary Jane no es como el amor de la vida de Peter? Originalmente ese no era el plan, o sea, ¿tú quién crees que es el gran amor de Peter Parker, Mary Jane o Gwen Stacy? Gwen Stacy fue creada por Stan Lee para ser el gran amor de la vida de Peter Parker, pero su versión ha sido descrita por otros escritores de la época como otra rubia genérica con poca personalidad. Stan Lee no era particularmente bueno escribiendo a personajes femeninos y a menudo las diseñaba de tal manera que se parecieran a su esposa Joan. Ah. Sí, por un lado qué lindo para su esposa. Aunque también está diciendo que es una rubia genérica, ¿no? Eso y pues que resultaba aburrido para los lectores. Cuando Mary Jane, un personaje más dinámico y extrovertido, fue introducida unos ejemplares más tarde, el público la amó de inmediato y pasó a ser el nuevo gran amor de Peter después de que los escritores decidieran el final de Gwen. Afortunadamente, adaptaciones como Spectacular Spider-Man han hecho un mucho mejor trabajo con el personaje, ya que aquí sí tiene un arco argumental, una personalidad y un crecimiento propio. De verdad te la crees que sea la indicada para Peter, a pesar de que también vemos a Mary Jane en la serie, quien por cierto hace su aparición exactamente igual que en los cómics, es decir, fue mencionada pero no mostrada en varios episodios en donde Peter no la quiere conocer hasta que finalmente hace su aparición de manera impresionante y con la misma frase: acéptalo, tigre, te sacaste la lotería. Otros arcos que Wiseman también toma directamente de los cómics son el del simbionte y la posterior aparición de Venom, la adicción de Harry Osborn a algún tipo de droga y sobre todo el misterio alrededor del Duende Verde. Pero Wiseman hace algo mucho más complicado que copiar tramas de los cómics y pegarlos en la serie. De verdad se nota que él leyó el material, entendió los conceptos y los adaptó para que funcionaran mejor, y esto implica que también hizo cambios en donde tuvo que hacerlo, porque para mí las mejores adaptaciones son las que también entienden esto. Según lo que él ha dicho en Spectacular Spider-Man, cuidaron que cada historia tuviera lo que llamaron las 5 Cs. Es decir, cada historia debía ser contemporánea, coherente, cohesiva, clásica e icónica. ¿Icónica con C? Es que las palabras están en inglés. ¿Iconic? Iconic. Mira, el tipo escribió Spectacular Spider-Man y gárgolas. Creo que le podemos permitir que diga una tarugada de vez en cuando, ¿no? Para poder hacer esto, Wiseman dijo haber leído con detenimiento los cómics originales para descifrar cuál era la esencia de cada personaje y poder representarla. Por ejemplo, con los villanos quiso respetar el atuendo original, pero también cuidó que los diseños se vieran modernos. No solo eso, sino que su idea era desarrollar a cada personaje de tal manera que terminaran finalmente como estaban destinados a ser. Por ejemplo, Flash Thompson es presentado como un chico abusivo, pero poco a poco y de manera orgánica lo van transformando en un personaje más cercano a Peter, que incluso lo apoya cuando nadie más lo hace. Lo mismo ocurre con Harry, quien pasa de ser el amigo de Peter a una persona que sufre por una adicción a ser su rival de amor. Y esto está muy interesante porque nos va presentando dinámicas cada vez más complejas en las que los personajes no son completamente buenos o malos, sino que hay matices. También mezcló elementos de varios personajes para crear versiones nuevas que fueran más interesantes, como es el caso de Shocker, a quien combinó con el personaje de Montana y lo unió con los Enforcers, o el caso de
Bennett Brandt y Mark Raxton, a quienes mezcló en el personaje de Mark Allan, el hermano de Liz, quien finalmente se convierte en Molten Man. De igual forma, los orígenes de varios villanos también fueron alterados para que no siempre tuvieran que ver con la radiación, como eran las versiones originales de Stan Lee y Steve Ditko. Pasando a otro punto, una de las cosas que más me gustaron de Spectacular Spider-Man era la coherencia que la serie tenía de un capítulo a otro. Por ejemplo, en los primeros episodios vemos que la tía May le pone una hora de llegada a Peter. Y este tipo de detalles regularmente se pierden de un capítulo a otro, particularmente en este tipo de caricaturas dirigidas hacia niños. Pero en Spectacular Spider-Man esto continúa por varios capítulos e incluso muchos episodios después vuelve a ser mencionado. Lo mismo pasa cuando Peter se enoja con alguien. Ese enojo no desaparece mágicamente, sino que vemos cómo es el proceso en el que Peter y esa otra persona tienen que resolver sus diferencias. Lo cual nos dice que en esta serie las decisiones que Peter toma pesan mucho porque tienen consecuencias que se sienten reales. Lo mismo ocurre con los problemas de dinero de la tía May. Incluso hay una subtrama de varios episodios en donde vemos a Peter ahorrando para su nueva cámara, lo cual hace que duela mucho más cuando finalmente la pierde. Esto hace que empaticemos mucho más con esta versión de Peter y creo que es por eso que los problemas de este Spider-Man nos pesan tanto, porque somos testigos de todo el proceso. Entonces, si te fijas, la serie tiene varios episodios que siguen el formato de villano de la semana, pero al mismo tiempo tenemos estas pequeñas subtramas que tienen que ver con los problemas de Peter y cómo los intenta solucionar, y al mismo tiempo tenemos grandes arcos narrativos que abarcan toda la temporada. En la primera temporada, por ejemplo, se nos presenta muy rápido a una buena parte de su galería de villanos. Cierran con el arco de Venom y el simbionte con un hermoso capítulo que nos presenta flashbacks de la muerte del tío Ben y cómo es que Spider-Man aprende que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero al mismo tiempo nos presentan otro arco argumental que tiene que ver con el gran misterio de quién es el Duende Verde, el cual se extiende hasta el final de la segunda temporada. De igual forma, los capítulos van de menos a más, en donde las amenazas cada vez se sienten más peligrosas y las relaciones de Peter y sus compañeros se vuelven más complejas. De hecho, en la segunda temporada se enfocan mucho en este triángulo amoroso entre Peter Parker, Liz Allan y Gwen Stacy. Luego metían a Harry por ahí también, entonces ya es como un ¿cuadrado amoroso? El punto es que igual va de menos a más, lo cual te mantiene muy enganchado a la serie. Pero bueno, si era tan buena, ¿por qué la cancelaron? La cancelación de Spectacular Spider-Man es bastante trágica porque no se trató de un tema de mal rating o malas reseñas. Más bien se trató de un caso de mucha mala suerte corporativa. Déjate cuento por qué. La serie fue producida por una subdivisión de Sony en la época en la que Marvel Comics quería comenzar a hacer películas, pero no tenía los fondos suficientes para hacerlo, por lo que fue adquirida por Disney. Pero esta venta no incluía a Spider-Man porque los derechos no eran de Marvel, ya eran de Sony para estos momentos. Sin embargo, Sony le dio los derechos de animación a Disney a cambio de tener más concesiones a la hora de hacer películas live action. Entonces digamos que usaron estos derechos como moneda de cambio. El problema es que ahora Disney tenía los derechos de sacar animaciones de Spider-Man, pero no poseía los derechos de usar específicamente los diseños y las historias que presentó Spectacular Spider-Man, por lo que tendrían que pagarle a Sony para poder usarlos. O sea que le aplicaron a Disney la de el rollo va aparte. Pero el rollo es aparte. En vez de esto, Disney decidió empezar de cero y sacar Ultimate Spider-Man. De hecho, Josh Keaton, la voz de Spectacular Spider-Man, había grabado los diálogos de Spidey de varios capítulos de Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, y fue reemplazado de último minuto y sin previo aviso por Drake Bell, la voz de Ultimate Spider-Man, de la misma manera en que esta caricatura fue reemplazada poco después por Avengers Assemble. Si me dieran una moneda por cada vez que una caricatura épica de Marvel fue reemplazada por una versión inferior, tendría 2 monedas. Lo cual no es mucho, pero es raro que haya pasado 2 veces. De igual forma, Greg Weisman se aferró al proyecto tanto como pudo, pero en abril del 2020 le escribió a un reportero de IGN diciendo lo siguiente: no he escuchado nada directamente de Marvel, pero creo que el anuncio de Ultimate Spider-Man hace que quede claro que es el fin de Spectacular. Lo cual es una desgracia porque a pesar de que Spectacular Spider-Man fue una gran serie, se sentía que su clímax emocional todavía no llegaba, o sea que se iba a poner todavía mejor. Según lo que Weisman ha dicho en su blog, tenía planes de introducir a personajes del resto del universo Marvel como los X-Men, Avengers, los Cuatro Fantásticos y sentar las bases de series spin-off situadas en el universo Spectacular. No solo eso, sino que tomando en cuenta los cómics, yo supongo que en un punto de la serie hubiéramos visto la muerte del Capitán Stacy y de Gwen, algo que hubiera dolido muchísimo debido a la manera en la que fueron desarrollados estos personajes y la manera en la que fue desarrollada la serie, ya que nos hizo sentir que cada parte de la vida de Peter Parker importa y que cada una de sus decisiones, triunfos y fracasos conlleva un peso emocional, de tal
tal manera que la serie de verdad te muestra a un Peter Parker aprendiendo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Al final, Weisman siempre ha hablado bien de esta caricatura y curiosamente cuando la anunció durante este panel de la San Diego Comic Con del 2007, dijo una frase que ahora parece profética: nuestra intención es hacer la serie clásica de Spider-Man, que en 12 años la gente voltee a ver y diga, sí, esa era. Y de verdad creo que sí lo logró. En mi opinión es la serie de Spider-Man. Es una lástima que no pudo seguir, pero de verdad que es maravilloso saber que algo así alguna vez ocurrió. Si te gustó este video voy a dejarte aquí con mi análisis de Batman el Valiente y Max Steel, dos productos de una época similar que también dan mucho de qué hablar. Si llegaste hasta aquí te aseguro que te van a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.